Amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Señales Ocultas a través de Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar con los medios de contacto que ya todos ustedes conocen, Facebook, Instagram, YouTube y Facebook como Tercera Llamada Radio, para que nos hagan favor de dejarnos los comentarios que deseen. Esta noche nuevamente en transmisión en vivo y los chats simultáneos a través de Facebook y YouTube, para poder interactuar con ustedes, lo cual nos va a dar mucho gusto. Un afectuoso saludo a quien sigue los audios por ivox.com allá en España y en otras ciudades. Yo no me canso de decirles muchas gracias, son muy amables con sus comentarios. Y ya sobre la marcha iremos platicando. Nuevamente acompañado por mi querido amigo el ingeniero Alfredo Herrera. ¿Cómo está, ingeniero? Bien, Juanito, ¿cómo estamos? Pues ahora, como dice usted, para ser del país, pues ahí voy, ¿no? Ahí la llevamos. Sí. Muy bien. Aquí estamos, calurosa la tarde, ¿no? Sí, bochornosa. bastante calurosa, bastante calurosa. Sí, dicen que se va a poner un poquito más elevada la temperatura el día de mañana. Lo bueno es que no somos de cero, si no estaríamos ya Deshechos. Oiga, pero está templados. Ya hicimos un programa sobre cambio climático y todo, pero más que calentamiento parece enfriamiento de repente, ¿no, ingeniero? Pues es que está bien loco el clima por está todos muy lados, loco, ¿no? sí, entramos a extremos, partes Sí. muy extremosas. Así como hace mucho frío, también hace mucho calor. De repente ahí vienen sequías, de repente llegan inundaciones. Sí. Tornados donde ni aire soplaba, ¿no? Exacto. Sí, donde dicen, ¿qué está pasando, no? Ajá, estaba viendo el otro día en Facebook un reportaje, una publicación, en una parte de Chile, me parece, toneladas y toneladas de sardina en la playa. Aves que caen. Habrá que ver si todo esto es consecuencia realmente del cambio climático o de la puesta en marcha del 5G, 4G, y estaría muy interesante revisarlo, ¿no? Sí, también, pero también pudiera ser intervención de otras fuentes. Energéticas. No, otras fuentes alienígenas que buscan algo. Por ejemplo, les voy a adelantar algo de lo del programa. ¿Qué les parece si en la región de los polos, muy cercana en la parte sur, al paralelo 55, y en la parte norte al paralelo 75. Sí. Que de ahí para abajo, o para arriba, dependiendo de qué lado estemos, en el norte o en el sur, se están volviendo condiciones inhóspitas para vivir el ser humano. Sí. De tal manera que de alguna forma les quedan esas tierras a otras entidades. Bien. Que ya están superpobladas por ejemplo, aquí en el caso de la Tierra Hueca, que de la Tierra Hueca ya excede la población y necesitan ocupar otras tierras. Okay. Entonces, esas otras tierras son a partir del paralelo 75 en el norte, a partir del paralelo 55 en el sur. Hacen inhóspitas esas tierras para que los humanos las abandonen y ellos puedan ocuparlas. Nos van a aglomerar más hacia el Ecuador entonces, ¿no? Exacto. Bueno, pues quedó pendiente el tema la semana pasada, Inge, es la continuación de la Tierra Hueca. Sí. ¿Hoy de qué nos va a platicar? Bueno, mire, hoy tenemos un programa un poco extenso, sí. Pero todo va a partir de que nos permitamos en principio aceptar como posible que este mundo en que vivimos es un holograma. Sí. Ese es el punto de partida. Aceptando esto, todo lo demás es aplicable. No aceptando esto, obviamente es muy difícil que se dé todo esto. Oiga, eso que dices es bien interesante, porque habría que decirles a nuestros amigos, miren, leyendo comentarios nos dicen que nosotros, ¿cómo somos capaces? No. Lo único que hacemos es compartirles información, que usted nos hace favor de alguna manera investigar y ordenar para poder exponer un programa. No es que seamos partidarios de ninguna. Ninguna, exacto. Sí, nada más las exponemos. Ahora, para poderlo comprender, necesitamos quitarnos la formación académica o religiosa o filosófica que nos hayan dado. Exacto. Porque si no lo vamos a ver muy
con los ojos cerrados, ingeniero. Con todo respeto lo digo, como caballo en el hipódromo, nada más de frente, ¿verdad? Pero si nos damos la oportunidad de reflexionar que puede ser verdad y lo analizamos, nos vamos a sorprender de lo que podemos aprender, ¿no? Lo que les decía la semana pasada, es necesario no prejuzgar y no porque no lo podamos entender o no lo sepamos en un momento dado, desechar esa información. Sí. Habría que tratar de asimilarla, reflexionar sobre de ella, tratar de dar una explicación lógica desde nuestros conjunto de herramientas de que dispongamos, y entonces tomar una decisión formada con toda esa información, sí, pero no desecharla a priori porque no la conozcamos. Y que hay mucha de tierra hueca, de túneles debajo de nosotros, por todos los continentes, sobre todo en el continente americano, ingeniero, sobre todo, pero es en todo el mundo. Y hay testimonios y hay evidencias de que fueron habitados esos túneles, que llegaban a ciudades, a galerías. Entonces, si nosotros de entrada ya lo negamos, nos estamos bloqueando a recibir una información que no nos da la educación oficial, ¿no? Así es. Pues vamos, ingeniero. Bien, pues dentro del programa que les traigo para hoy está este contenido. Vamos a empezar con el holograma Tierra. Después una pregunta: ¿existe la Tierra hueca? ¿Qué entendemos por Tierra hueca? ¿Qué son y cómo son? ¿Qué son y cómo son los polos? ¿Existe vida inteligente y humana en los polos en este nivel dimensional? ¿Existe la Tierra hueca? ¿Qué función cumple el holograma sutil ensamblado con el holograma Tierra? ¿Qué necesidad de crear una segunda Tierra? ¿Qué habitantes se encuentran dentro de ella? ¿Cómo se comunica la Tierra hueca con las ciudades intraterrenas que dimensionalmente están ubicadas entre la dimensión del holograma Tierra, en tercera dimensión, y la tercera dimensión sutil, que vamos a estar manejando durante todo este programa? ¿Ok? Sí. Bien, entonces, para muchos esto resultará, y para mí lo aseguro, es algo muy, muy novedoso. Y sorprendente. Y bastante sorprendente. Oiga, antes de que inicie, no sea malo, lo voy a interrumpir para variar. Nada más para comentar que nuestro compañero Ajax Mondragón nos va a auxiliar en los chats para poderlo hacer un poco más dinámico, ¿no? Muy bien. Porque luego nos dicen, se la pasan saludándose. No, nada más es agradecerles que nos acompañen. ¿Verdad, Ajax? Sí es. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Ajax. Recuerden que los contactos están abiertos, están disponibles en todo momento para cualquier pregunta, para cualquier saludo que puedan enviarnos. Envíenos con el hashtag sus comentarios Tierra Hueca y aquí estaremos leyéndolos en transmisión simultánea a través de YouTube y Facebook. Gracias, Ajax. Pues vámonos. Y por favor, lee todos, no importa que nos echen tierra. Claro que Léelos sí. También, ¿sí? No importa. Bien, entonces, hasta el momento, todas las teorías sobre la llamada Tierra hueca se basan en la idea de que nuestro planeta es un esferoide que rota sobre sí mismo y gira alrededor del Sol siguiendo una órbita. Esa teoría data de 1543 por un señor, desarrollada por un señor llamado Copérnico, que para no variar viene desde la época de la fundación de los masones y él era uno más de ellos. Según estas teorías, este esferoide podría estar hueco y existir allí dentro un mundo desconocido sobre el cual se tejen muchas conjeturas avaladas y sostenidas por una serie de hechos cuya comprobación siempre ha sido dudosa. Dentro de todas estas teorías referidas a la Tierra hueca, no existe ninguna que suponga o que acerque la idea de que lo dicho anteriormente no sea cierto y que la realidad es que los seres humanos estamos viviendo dentro de un holograma. ¿Recuerdan el programa anterior? Dimos una explicación de por qué no podría ser la Tierra hueca desde el punto de vista de la función y de la estructura que tiene esa Tierra, y ahí decíamos que como está conformada por 4 diferentes partes,
y desmenuzamos todo eso, decíamos que no era posible que estuviera hueca, ¿sí? Llegamos a esa conclusión. Bien, y les decía también, les amenacé con decirles que no iban a escuchar lo que ustedes querían, sino que estas situaciones son altamente novedosas. Entonces, dicho todo esto, para encarar el tema de la tierra hueca, desde la idea del holograma, tenemos que disponernos a flexibilizar nuestra mente, dejando de lado las teorías preexistentes y permitirnos en principio aceptar como posible que este mundo en que vivimos es un holograma. Recuerden que el holograma es una imagen tridimensional, ¿ok? Reitero, el holograma es una imagen tridimensional. Bien. El ser humano 3D, o sea, de la tercera dimensión que habita la superficie del holograma Tierra, antes de emprender esta búsqueda, lo primero que debe preguntarse es: ¿existe la tierra hueca? ¿Es esta la idea correcta? ¿Qué entendemos por tierra hueca? En este mundo se ha estado manejando dos informaciones distintas en relación a este tema. Una que es la convencional y la otra es la extraoficial, a la que no tenemos acceso. Tanto en una como en la otra, la idea siempre sigue siendo la misma: negar la existencia de seres provenientes de otros mundos que llevan una vida paralela a la vida humana. Es sumamente necesario que los seres humanos reconozcamos que lo que han venido aprendiendo o hemos venido aprendiendo como leyes físicas, mediciones, comportamientos de la materia, etcétera, tan solo se refieren a un mecanismo de seguimiento lineal a favor del tiempo y del espacio. Es decir, hemos aprendido todas las condiciones que están en esta superficie 3D de la tercera dimensión, pero que nada tiene que ver todas estas leyes y todos estos conocimientos que tenemos con lo que se podría aplicar en una dimensión diferente. Sí, porque no la conocemos. Porque no la conocemos. Entonces, ¿cómo la vamos a poder medir? ¿Cómo vamos a poder opinar acerca de ella si no se conoce? Sí. ¿Sí? Bien. Debo decirles lo siguiente. Por allí alguna vez hablé con ustedes en relación a la existencia de las dimensiones. Y decimos que, según Einstein, hay 11 dimensiones. Según matemáticamente lo probó. Todas esas dimensiones coexisten al mismo tiempo y en el mismo lugar. Por lo tanto, para que nos entendamos mejor, podemos decir que podemos analizar esas dimensiones como una radio, por ejemplo, compararlas con una radio. Ustedes sintonizan el 970 AM y no escuchan el resto de estaciones que están en ese mismo radio. Sí. ¿Sí? Bien. Porque fijamos la atención en esa que seleccionamos, ¿no? Y fijamos esa frecuencia, sí. Seleccionamos esa frecuencia y entonces exclusivamente en esa frecuencia escuchamos esa estación. ¿Sí? Bien. Por la elección que hicimos. Por la elección que nosotros hicimos. Okay. Si usted quiere cambiarle, ahora le va a cambiar al 1000 de AM, va a escuchar otra estación muy diferente de la anterior. Y voy a dejar de escuchar la anterior. Va a dejar de escuchar la anterior y va a escuchar exclusivamente esta otra. De tal manera que en todo momento la de 1000 o la de 970 AM están coexistiendo, existen. Claro. ¿En qué momento usted vive en una o vive en otra? Cuando usted la sintoniza. Sí, están presentes las dos. De la selección. Claro. Entonces, aquí sucede lo mismo con las dimensiones. Sí. ¿Sí? Podemos seleccionar en un momento dado a qué dimensión queremos ir en un momento dado. ¿Sí? Dependiendo de las cualidades personales también, ¿verdad, ingeniero? Sí, necesariamente. Aquí, ahora bien, miren. No es tan fácil seleccionar, me voy a la cuarta dimensión o me quedo en la tercera, me voy. No. Aquí son cuestiones de vida. Aquí son cuestiones de qué tanto has evolucionado en tu ser desde el punto de vista espiritual. ¿Cómo es tu forma de vibración? Toda tu energía que constituye tu ser,
de qué forma está vibrando. De tal manera que ustedes, bueno, cualquiera de nosotros de la tercera dimensión, si quisiéramos y tuviéramos las posibilidades de pasar a la cuarta dimensión, no la podríamos soportar. Sí. Porque no estamos acostumbrados a vivir en esa alta frecuencia, y de tal manera que sería intolerable para cualquier gente el vivir fuera de esta dimensión. Sí, porque todo su funcionamiento biológico depende de determinada vibración. Exacto, exacto. Sería como exponerlo a una energía diferente en género, ¿no? Que es la misma energía, sí. Lo que cambia es la vibración. La vibración. Eso es lo que está cambiando. Entonces, aquí sucede lo mismo. Si nosotros estamos en un holograma, en una imagen tridimensional de tercera dimensión, estamos en el mundo material, hay un mundo material, ¿sí? Bien, pero está vibrando a cierta frecuencia, ¿sí? Bien, aquí la idea que les traigo, y es la novedad, es que para que exista esta tierra hueca necesitamos tener un ensamble de holograma 3D con un holograma de tercera dimensión sutil, entendiendo por esta tercera dimensión sutil lo siguiente. Sigue siendo la dimensión tercera, porque tanto los que habitan en la tierra hueca como nosotros somos seres materiales. Tenemos un cuerpo. Sí. Bien. Lo que sucede es que los de la tierra hueca viven en un tono o una octava de dimensión más alta. ¿Sí? Por lo tanto, ni ellos ni nosotros nos vemos, coexistimos, pero no nos tocamos, no nos vemos. Sí. Podemos estar en el mismo lugar y no sucede nada entre nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra energía está vibrando a diferente frecuencia. Claro. Y eso hace que vivamos en mundos diferentes. Y que nosotros nada más podemos percibir aquello que está en la tercera dimensión vibrando como nosotros. Exacto. Pero somos incapaces de observar, de percibir o de mirar lo que vibra con mayor frecuencia, ¿no? Sí, sí, así. Ahorita recordaba un pasaje de James Redfield, que la vez pasada se los mencioné, es un autor de la 11ª revelación. Ahí se ve, o más bien narra, que cierta gente que está en contra del sistema es perseguida por todo un ejército. Y entonces uno de ellos les dice a los otros: eleva tu vibración, y elevan todos su vibración, de tal manera que estando dentro de, pegados ahí con el ejército que los anda buscando, el ejército no los ve, porque están a un nivel de vibración superior, donde cambiaron a una octava de dimensión, y no se ve. Oiga, Permítame, de repente a esa gente no acostumbrada a esos ajetreos, dudan, y entonces su vibración baja y se materializan. Sí. Entonces rápidamente este señor que conocía eso les decía: eleva tu vibración, eleva tu vibración. Entonces fue así como se lograron salvar. Eso lo dice James Redfield en la 11ª revelación. Oiga, me quedé pensando, mire, de aquí van a surgir algunos comentarios en el chat que al ratito nos dirá Ajax. Punto número 1, ¿cómo elevar de súbito la vibración de una persona? Creo que si desde niños, en lugar de que en el kinder les enseñen pollito, chicken, gallina, les pudieran dar otro tipo de información, por generación, el ser humano cambiaría radicalmente en pocos años, ¿no, ingeniero? Sí,
Es Ahora, un entrenamiento. Un entrenamiento. Una capacitación. Sí, claro. Y un conocimiento, porque Sí, si claro. usted, yo les puedo asegurar que les digo ahorita, a ver, queridos amigos, ¿me pueden decir en los chats cómo debemos hacerle para vibrar más rápido? Va a ver que vamos a encontrar por lo menos 15 o 20 ideas diferentes. Sí, claro. Sí. Ahora, de todas esas, ¿cuál es la mejor? De que te da resultado. Es particular, me imagino, Sí, sí, ¿no? sí. Y debemos hacer un autodescubrimiento para ver con cuál técnica nos acomodamos mejor para no depender de la tercera dimensión. Sí. Se me ocurre, por ejemplo, escuchar una buena música. Mentalmente, usted puede trasladarse a cuando estuvo escuchando una buena música, Sí. donde sintió paz. Estar viviendo en un lugar donde está todo verde, corre un río, etcétera, que le hace ser feliz. Sí. Recordar algo que sucede en su vida que le cause felicidad. El amor, ¿no? Por Sí. ejemplo, de los padres, de los hijos. Sí, que es lo más sublime. Claro. Llegar a ese nivel del amor es una gran vibración. Ándele, creo que ya puso el dedo en la llaga. Las emociones más sublimes de la vida. Sí, sí, así es. Y cada uno de nosotros, pues, seguramente tenemos emociones diferentes, pero son sublimes si las buscamos y las sabemos reconocer, ¿no? Sí, pero eso necesita una capacitación Claro. y necesita un entrenamiento. Ahora, fíjense qué interesante. Si a los niños ya no les enseñamos aspectos materiales, sino más bien autoconocimiento espiritual, sería más fácil porque sus objetivos no serían materia, serían espíritu, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y en lugar de decirles, mira, tienes que estudiar para que ganes mucho dinero, vivas bien y no te falte nada, enseñarles mira, tienes que aprender a reconocer las emociones más sublimes de tu vida para que tengas la posibilidad de adquirir capacidades que tienes, pero que no las conoces. Sí. Con lo cual elevas el nivel de tu ser. Claro. Y explicarles, esta vida es pasajera. Algún día nos vamos a separar. Puede ser mañana o pasado, cualquiera de los dos se puede ir. Sí. Chopra, ¿no? Deepak Chopra. Entonces, sería formidable, ingeniero. Sí. Sí. Ahora, porque hay personas que sí tienen la capacidad de percibirlas, porque su reconocimiento de emociones sublimes va más adelantado que otros. Sí, pero son, por ejemplo, gente que vive en un completo recogimiento, vive En paz. vive sin comer absolutamente nada que le pueda causar toxinas. No puede no ser, por ejemplo, los monjes tibetanos, por ejemplo. Y les por vale ejemplo. el recibo de la luz, el teléfono, la gasolina, Pues eso no el se predial, preocupan por esas cuestiones ¿no? humanas, no les sirve de nada, ¿no? Y están incluso a veces hasta en ayunas y lo que están alimentándose es de la energía del prana. Sí. En fin, viven una vida de recogimiento y viven una vida muy espiritual, ¿sí? Y tienen esa capacidad de poder en un momento dado aumentar su vibración, Sí. aunque no tengan todavía la capacidad desarrollada para cambiar de una dimensión a otra, pero sí llegar a un punto sutil, por llamarle de alguna manera, de esta dimensión tercera. Sí. Ese es a final de cuentas Muy el interesante. meollo del asunto. ¿Qué dicen los chats, Ajax? A través de Facebook tenemos muchísimos saludos, comenzando por ahí por el buen Mau Castro, que siempre está pendiente de los programas. Saludos a Fabiola Mesa hasta Tijuana. A Mau hasta Italia, ¿no? Un abrazo. Saludos hermano. a José Perales, a Juana María Camacho, Erika González, linda tarde. Por ahí nos mandan más saludos. Y tenemos un comentario de Erika González. Aprender a amarnos y amar a los demás. Considero que a los niños aprender a amar a la naturaleza, amarse a sí mismo y reconocer que cada humano es uno. Y Elia Avilés. Esos son los comentarios a través de Facebook. Y a través de YouTube por ahí tenemos más comentarios. Saludos a Gastón Moena, saludos a Edoye33.
Mario Déctor, que nos dice, excelente tema, dice que se perdió de la primera parte, pero que está muy pendiente. Ya está en YouTube. Ya la puedes ver, Mario. Así es, recordándole a todos que pueden ver la retransmisión de este programa, o el programa grabado a través de YouTube, aproximadamente una semana después, en nuestro canal de YouTube, Tercera Llamada Radio. Y por último, a Pancho Oficial, que nos pone, cuando se tiene experiencia en viajes astrales, se puede acceder a otras dimensiones en espíritu. Si se tiene clarividencia, si se puede ver a seres de otras dimensiones. En México hay gente que puede acceder a otras dimensiones y comen de todo y son unos santos. Y no son unos santos. Esos son todos los comentarios hasta ahora. Pues muchas gracias. Seguimos con usted. Bueno, seguimos. Entonces, decíamos que es necesario que los seres humanos reconozcamos que lo que hemos venido aprendiendo, como leyes físicas, mediciones, comportamiento de la materia, etcétera, tan solo se refieren a este campo, a esta zona, a este plano. ¿Sí? Es decir, a este mecanismo de seguimiento lineal a favor del tiempo y el espacio. Estos parámetros científicos han sido habilitados para el uso cotidiano y metódico de los habitantes de la superficie del holograma Tierra. Los mismos no son útiles para tomar medidas, distancias y precisar kilómetros en territorios geográficos o zonas marítimas que están fuera del efecto de la gravedad y del espacio-tiempo. Quizás esto les explica a muchos de ustedes el por qué les es tan difícil lograr calibrar las medidas o aplicar teorías físicas que la misma ciencia terrestre ha enseñado para poder determinar con precisión geográfica y dimensional lugares que son de sumo interés para el ser humano de tercera dimensión, como es la llamada tierra hueca o ciudades intraterrenas. Para entenderlo mejor, convencionalmente los seres humanos manejamos conceptos científicos, escalas de medición que dictan de un conocimiento extremadamente avanzado, existente en este universo, en cuanto al comportamiento de los átomos y de la energía en sus distintos niveles de densidad o de sutilidad. Sí. La matemática, geometría y leyes universales difieren notablemente según el espacio cartográfico espacial que se habite o se desee modificar para montar sobre él anclajes dimensionales en el que se puedan construir mundos artificiales. Es decir, está muy rimbombante, pero traducido ya al sánscrito combinado con el español. Chilango, decíamos. Significa que no podemos utilizar los mismos conocimientos y los mismos conceptos, las mismas leyes científicas en tercera dimensión que en cualquier otra dimensión. Si no podemos explicar la cuarta con conocimientos de la tercera. No. Claro. ¿No? Sí. O de la segunda. Sí, por supuesto. Pues, tampoco, ¿sí? Esos son aplicables a esto. Entonces, nos sacan de balance cuando nos dicen, a ver, la tierra hueca es un ensamble de un holograma tierra 3D con un holograma tierra 3DS, o sea, una tercera dimensión sutil, una octava, un tono, una escala arriba, superior, claro. Superior, sin llegar a la cuarta porque todavía son materiales. Sí. Es materia. ¿Sí? Bien, eso es lo difícil de entender de todo esto. Creo que ya lo entendimos bien. El globo terráqueo que llega a nuestras manos muestra gráficamente lo que debemos aprender como cartografía planetaria, pero que esa sea la precisa no podemos afirmarlo, porque para quitarnos las dudas tendríamos que recibir un permiso para ingresar a una de las fuerzas armadas de una de las 5 potencias mundiales, como lo son Estados Unidos, Alemania, China, Rusia, Reino Unido y Francia. Y ponernos en contacto con las autoridades a cargo para solicitarles que nos muestren las reales cartografías que tienen en su poder, que nos permiten volar por todo el territorio planetario, incluyendo el mapa completo de las rutas aéreas que solo ellos tienen permiso de volarlas. Todos los vuelos comerciales y militares que no sean de estos 5 países vuelan sin sobrevolar ni el Polo Norte ni el Polo Sur. Sí. Está prohibido. Sí.
Entonces, ahí hay un gran secreto oculto. Habría que encontrar por qué está prohibido, ¿no? Claro. No nomás porque a alguien se le... Es decir, porque hace mucho frío. Y Sí. a lo mejor no hace tanto frío, fíjese. Es lo que me quedé pensando, porque además son zonas restringidas. Sí, así. Así es. Así es. Incluso por ahí, alguna vez vi una fotografía donde muy cercano al Polo Norte, al centro del Polo Norte, digamos, ¿sí? Se veía vegetación. Uh-huh. Y se veía hasta cierto humo. O sea, como si estuviera esa zona habitada y a otra temperatura diferente de la del Polo Norte. Oiga, pero tiene mucha lógica porque al vibrar más alto genera mayor energía. Sí, ¿verdad? Pero además todo ese conglomerado de Sí. gente, toda esa cantidad de gente está moviendo energía, está creando energía, Entonces, que no nosotros... se queda oculta, sino que sale a través de los es polos. lo que le iba a decir. Y entonces crea un ambiente a donde está saliendo Diferente Diferente a la superficie. del resto de la Antártida, Claro. por ejemplo, Ujú. o del resto del círculo polar ártico, Sí. bien diferente. Porque ya el hecho de vibrar a una escala superior, hay mayor fricción de átomos, ¿no, ingeniero? Probablemente, sí, probablemente. Y eso va a generar temperaturas diferentes. Sí. Sí. Y si como hemos estado viendo, hay ciudades intraterrenas, pues esas ciudades intraterrenas necesariamente, y hay un sol, incluso, hay un sol, crea energía a la forma de calor, Sí. que es la forma más degradada de la energía. El calor es la forma más degradada de la energía. Eso no se queda ahí, Tiene que salir. está saliendo. Claro. ¿Por dónde? Por la abertura de los polos. Y entonces, al salir eso que está caliente, ese aire que está caliente, y se pone en contacto con los hielos del Polo Norte o del Polo Sur, ¿sí? Necesariamente cambia, Hay un choque térmico. hay un cambio térmico. Quizá no choque, sino un cambio. Sí. Un cambio provocado por la cantidad de calor que sale de la tierra hueca a través de los polos hacia nuestra superficie. ¿Influirá eso en las variaciones de la temperatura de la Antártida y del Polo Norte, de los glaciares que se desprenden? Está muy interesante, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por esta razón? Necesitaría ser tremenda esa energía liberada, ¿no? Es que si no nos permiten el paso a eso, ¿Cómo se puede medir? ¿cómo lo podemos medir? Claro. Pero de que sucede racionalmente, reflexiónelo y va a ver que dice, bueno, pues sí, tiene que haber. Oiga, ¿y usted qué piensa de esas restricciones a conocer o pasar a esas zonas en el Polo Norte y en la Antártida? ¿Será que realmente la información sobre vestigios de civilizaciones extraterrestres, preadamitas, etcétera, ya la encontraron? ¿Hay contacto? Yo creo que sí, porque ese tipo de gobiernos, o estos gobiernos de estos países, son muy poderosos. Sí, y son los que más han desarrollado tecnología. Y rápido. Y muy rápido. Entonces, no es muy disparatado el pensar, ¿sí?, que nos estén ocultando la presencia alienígena. Sí. Y esa sería una manera muy fácil de comprobarla. Sí. Aunque tendríamos este problema. Si la Tierra está hueca y está vibrando a una frecuencia superior, probablemente no los veamos. Es lo que le iba a decir. Probablemente no los veamos, ¿sí? Pero de alguna manera debe haber algún acercamiento entre la humanidad del holograma 3D con esa gente, del holograma 3D sutil. Sí. Pero para mí que es simple y llanamente ocultar, negar sistemáticamente la presencia alienígena. Seguramente.
Bien, Sí, continuamos. Sí, por favor. Aquí cabe preguntar qué son y cómo son los polos. En este punto les voy a pedir especial atención. Put attention, se dice en inglés. ¿No? Put attention. Bien. ¿Qué son y cómo son los polos? Para comprender su cartografía real, debemos ser flexibles mentalmente y permitirnos, como posible, una nueva información, dado que los gobiernos en el poder nos ocultan cierta información, ¿sí? Incluso no nos permiten pasar. Empezando con eso, y luego la que nos dan es manipulada. Además, Y lo peor de todo es que les creemos, no nos damos oportunidad de cuestionarlo. sí. No sé si me puedas poner en la imagen, por favor, señor productor. Bien, miren. Ya lo estamos viendo, correcto. En la parte baja de la imagen, vemos que en el hemisferio sur, a partir del paralelo 55, se da comienzo a un pronunciado declive del relieve continental. Sí. Es decir, hay un hundimiento que termina en forma aplanada hacia el polo. Lo mismo ocurre en el polo norte a partir del meridiano 75. Es decir, que el esferoide, que es nuestro planeta, es más achatado en el polo sur que en el polo norte. Bueno, física y dimensionalmente en ambos polos, a partir de un determinado paralelo, que ya los decíamos, en el sur 55, en el norte 75, comienza a desarrollarse un nivel dimensional más sutil, también perteneciente a la tercera dimensión, porque es materia, pero que se sitúa fuera de la cartografía dimensional de la tercera dimensión, en la que se encuentra el resto del planeta. O sea, ¿qué les quiero decir? Que en la parte del sur, a la altura del paralelo 55, ¿sí?, hay un cambio dimensional. En el polo norte, a la altura del paralelo 75, hay un cambio dimensional. ¿Ok? Bueno. Bien. Esta situación, como decíamos, comienza a hacerse manifiesta a partir del paralelo 75 en el hemisferio norte y paralelo 55 en el sur, reiterando, acentuándose la existencia de una diferencia en los niveles dimensionales a medida que nos acercamos a los polos. Si en un momento dado nosotros quisiéramos hacer algunas mediciones, aplicar algunas de las leyes que datan de hace más de 300 años, resultarían que no son aplicables. Claro, necesitaríamos ejercer esas pruebas más hacia el meridiano, hacia el Ecuador, perdón, porque conforme nos acerquemos a cualquiera de los polos va a haber variaciones. Exacto, y precisamente se explica por este cambio dimensional. ¿Ok? O sea que lo que conocemos no nos serviría para medir lo que hay ahí. Exacto. Así de concreto. Así de concreto. Así es de concreto, ¿ok? Ya en estas regiones polares coexisten dos niveles dimensionales de la tercera dimensión. Uno que corresponde a la tercera dimensión en que vivimos y otro más sutil, totalmente definido y tan real como el anterior. Se le llama tercera dimensión sutil. ¿Ok? Ya explicamos brevemente de que es un cambio de vibración subiendo una octava o 2 octavas, es decir, subiendo un tono, el nivel dimensional, pero todavía sigue siendo tercera dimensión. ¿Ok? Sí. Bien. La extensión territorial de estas áreas bajo este nivel dimensional sutil está protegido en su entorno por el mar, cuyas aguas comienzan a tener otro comportamiento en sus átomos. Los mismos cambian la situación electromagnética del lugar, alterando la gravedad y el eje magnético del holograma Tierra. Ello explica el por qué las brújulas, tecnología, medios de transporte, escalas de medición, leyes físicas convencionales no son útiles para manejarse en estas regiones. Por lo tanto, las mediciones hechas y sus respectivas representaciones en mapas no responden a la realidad. Ahorita me estaba yo acordando en la Tierra del Silencio, en la zona del silencio.
Es un triángulo que se encuentra, si mal no recuerdo, entre Chihuahua, Durango y Coahuila. Sí. Y ahí no funciona la radio, no funciona la brújula. No estaremos hablando de alguna zona dimensional diferente y que coexiste con la nuestra. Y se habla mucho del enorme magnetismo que hay ahí, ¿no? Sí. Sí, seguramente, ingeniero. Probablemente se trate de eso. Bien. A medida que se van entrando en la tercera dimensión sutil, comienza a aparecer un nuevo mundo que se desarrolla en un nivel más sutil de la tercera dimensión. La masa voluminosa oceánica notoriamente disminuye a medida que se va aproximando a la región territorial de cada polo hasta convertirse en aguas extremadamente mansas y quietas, que son las costas de un territorio físico en otra dimensión. El clima tiene particularidades muy específicas. La atmósfera que se respira tiene otros componentes que la hacen ser habitable y reconstituyente para los posibles habitantes del lugar. El área del Polo Norte no es tan grande en su extensión territorial, se aproxima al tamaño de España. Su relieve es menos sinuoso, tiende a ser más plano con ríos y paisajes muy agradables. El área del Polo Sur tiene una extensión territorial que supera al continente europeo, siendo la parte central de su territorio la de mayor relieve en su topografía, con lagos, bosques y con 2 mares internos. En ambos polos existe una diversidad de flora y fauna que los seres humanos nunca hemos visto. El agua en su interior es bebible y muy rica en propiedades curativas y regenerativas. Tanto el agua de los ríos como el de los 2 mares internos tienen múltiples particularidades, ya sea para el uso de sus habitantes como para aplicaciones tecnocientíficas. La vez pasada, más bien el programa pasado, les decía que en el interior de la Tierra se encuentra el triple de agua que la que existe en la superficie de la Tierra. Sí. Bien. Obviamente, ambas áreas no aparecen en la cartografía que manejamos porque están en otro nivel dimensional. Oiga, ingeniero, yo tengo una pregunta. A ver. Estamos hablando de diferentes vibraciones. Sí. La misma energía. La misma energía, pero vibrando De manera diferente. Esto traería como consecuencia, en primera, que los seres que están allá abajo, aunque pudieran ser materiales, fueran distintos a nosotros. Sí. Que los animales que estén allá abajo sean diferentes a los que nosotros conocemos. Cabe la posibilidad. Los vegetales, Igual. el agua, también. La atmósfera. La atmósfera. También. Otro mundo dentro del mundo. Es otro mundo. Es otra dimensión. Es otro contexto. Recordemos que el contexto nos da el significado de lo que estemos, a lo que nos estemos refiriendo. Uh-huh. Entonces, si nuestro contexto está formado por agua diferente, atmósfera diferente, vibración diferente de la energía, forma de vida bien diferente. Ondas O sea, electromagnéticas diferentes también, de ya las bien. cósmicas y de la Tierra también. Y puede ser que incluso si tienen un sol central, no haya ni día ni noche. Sí. Es un todo continuo. Uh-huh. O sea, todo ese contexto le da significado a lo que estamos diciendo. ¿Sí? ¿Lo podemos comprobar? No. ¿Puede ser posible? Sí. Sí. Y necesitamos quebrar ese conocimiento adquirido, ¿no, ingeniero? Darnos la oportunidad de pensarlo de manera diferente. Darnos la oportunidad de que, además de lo que ya conocemos, existe otras cosas que no conocemos. Y por el solo hecho de que no sepamos cómo poder manejar esa situación, negarlas. Uh-huh. No. Existen. Sin embargo, no sabemos cómo manejarlas. Pero existen. Deben tener
modos de vida diferentes. Tiempos de vida. Tiempos de vida diferentes, tecnologías diferentes. Formas de alimentación diferentes. Todo diferente. Convivencias diferentes. Todo diferente. Políticas, gobiernos y religiones diferentes. Está padre. ¿Cómo ve? Muy interesante. ¿Verdad que sí? Sí. Bien. Continuamos. ¿Qué tienes, don Ajax? A través de Facebook tenemos muchísimos comentarios, muchísimos saludos. Marisa Goner pide que le manden saludos hasta Argentina. Roberto Ramírez Pérez, saludos hasta Torreón. Por ahí saludos a Pilar Torres, a Susi Quintana, conductora del Rincón de la Canción, que está viendo aquí el programa. Saludos, Susi. A Eric Senseric, que está muy interesante y que cuántas personas habrán llegado a tener ese momento de lucidez para poder experimentar esa dimensión. Tenemos otros saludos. Pregunta. A Tecate Montesinos, saludos. Y a Cuencos Mágicos, muy interesante el tema, saludos desde Uruguay. Un saludo, Eso- un abrazo hasta Uruguay. Eso a través de Facebook. Y ya por último a través de YouTube. Gastón Moena dice, sería interesante un capítulo referente a cómo influye la energía en el ser humano, considerando que somos un 70% de agua y la vibración cambia con las moléculas del agua. Ahí hablábamos de lo importante de la observación, la atención y la intención, ¿no, ingeniero? Sí, y ya hicimos un programa Ajá. al respecto. Más curación energética se llama el programa. Pero tiene toda la razón Gastón Moena, porque mire, en la medida que nos demos la oportunidad de detener la marcha tan acelerada por conceptos materiales, podamos organizar, concentrar nuestra atención en nosotros mismos, nuestra intención, observación e intención, y hacerlo, podemos corregir mucha de la estructura de nuestro ser. Sí. Nada más que eso se da en el ser humano cuando tiene satisfechas sus necesidades Sí, claro, primarias. Claro. Porque de otra manera no le permite su propio organismo ponerse a pensar en este tipo de situaciones. Habrá que vencer nuestros propios instintos. Por ejemplo, el instinto de comer, de tomar agua, tenemos que poderlo controlar. Y ese sería tal vez el primer paso para dejar de ser tan dependientes de la tercera dimensión, ingeniero. ¿Sí? Porque empezaríamos a gobernar nuestros propios instintos. Porque, por ejemplo, mire, estaba yo escribiendo ahorita que usted nos hacía favor. Estoy pensando que la deforestación, la contaminación, el concepto materialista, las religiones, la política, las guerras, todo esto impide que la humanidad nos podamos dar cuenta que podemos encontrar cosas que desconocemos que poseemos. Porque nuestra vida se limita al día a día. A que tenemos que tener los 3 alimentos, un techo para vivir, ropa. O sea, no estoy diciendo que no sea válido luchar por eso. Es que estamos sujetos a un programa Es un programa de control total. Donde solamente nos dejan el tiempo suficiente y necesario, pues prácticamente para asearnos Sí, y seguir con nuestra vida cotidiana, sí, tratando de satisfacer nuestras necesidades primarias. sí. No nos dan más. Pero algo no nos han podido robar: el pensamiento. No, claro. ¿Verdad? Sí, sí. Y la reflexión, y ojalá cada vez sean más personas los que puedan hacerse esas preguntas de las que hemos hablado siempre: ¿qué soy? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿No? Sí, y la libertad. Fíjese que uno puede estar inmerso en una cárcel, sumido en una cárcel, Sí. pero si mi intelecto tiene la libertad de pensar, soy libre. Claro. Mientras yo tenga esa libertad, soy libre. No importa qué condiciones físicas me encuentre. Y ahora también ese es otro método de control, porque el pensamiento, sobre todo en las nuevas generaciones, está muy atrapado en modas, en costumbres, Sí. ¿verdad? En favorecer los egos que impiden ese desarrollo y ese autodescubrimiento, ingeniero. Sí, sí, porque ya de origen, lo dice un curso de milagros,
lo dice, nuestra mente está formada, está dividida, digamos, en dos partes, donde la mayor parte está ocupada por el ego y la otra parte por la parte divina, la parte de pensamiento espiritual, vamos, que nos permite un pensamiento en mente correcta. Uh-huh. Y el otro es el pensar en términos del ego. Y el ego desconoce muchas cosas, por eso pregunta muchas, y nos pone en antagonismo con nosotros mismos. Si nos diéramos cuenta de eso, en la Gnosis lo mencionan como uno de los males psicológicos, ¿cómo le llaman? Psicológicos, que estamos sufriendo, somos esclavos de esos egos, y nos tienen con el pie en nuestra mente, sí, porque solo pensamos en cuestiones materiales. Y es que desde infantes, si no es decir que desde que nacemos, somos manipulados para que se encarrile nuestro pensamiento hacia esa tendencia. Yo creo que ya desde que estamos, desde el vientre estamos desde la idea de procrearnos, ¿no? Ya estamos ahí. Fíjese que estaba leyendo ahorita, ingeniero, un comentario que nos hace Octavio Guerrero y dice: qué buena temática y muy buenas explicaciones. Vale la pena ver estos programas. Muchas gracias, Octavio. Gracias. Dice así: tuve un contacto con un ser de la ciudad de abajo y no tengo dudas de su existencia. Pues si tú, querido amigo Octavio Guerrero, nos quieres contar tu experiencia, te aseguro que sería muy interesante para todos los que estamos participando ahorita en este programa y además para los que lo vean después. Claro. Oiga, ¿ya terminó usted con eso o no? No. Está muy largo, pero ahí le va, Inge. De una vez. En el supuesto, porque ya dijimos que tenemos que liberar el pensamiento, en el supuesto de que exista la tierra hueca y existan civilizaciones ahí abajo, sí, ¿hostiles o benévolas? ¿O las dos? Yo creo que depende de la situación que estén viviendo también ellos. Uh-huh. ¿De la vibración que tengan? Oiga, de la vibración que hay en el norte y en el sur también. Y de las condiciones de vida que tengan. Uh-huh. A ver, si a lo mejor están atrapados también, ¿eso no me quiere usted decir? No necesariamente atrapados. Ellos no están viviendo como nosotros, como una granja humana. Porque abajo o no, de todos modos están adentro, están en este mundo y no pueden salir. ¿Cómo salir? Sí, pero no por el nivel alto de vibración, sus necesidades y vivencias de otro tipo. Son de otro tipo. Uh-huh. Pero, a ver, su pregunta es interesante por esta razón. Me planteo la situación de que en un momento dado estuviera sobresaturada ese espacio con la gente que vive en la Tierra Hueca, uh-huh, con los intraterrestres. ¿Que hubiera diferentes niveles, ingeniero? Que estuviera saturada, ajá, saturada, ya esos espacios. ¿Necesitan salir a la superficie? Necesitan más espacios. Uh-huh. Y entonces se vuelven problema para los humanos. Claro. ¿Por qué? Porque van a querer tener tierras de las cuales ahorita estamos disponiendo los seres humanos de la tercera dimensión. Uh-huh. Pero ellos necesitan tener eso, tener un espacio para poder liberar a esa gente, ese sobre hábitat que tienen ya. Vamos a tomar, si me permiten ustedes, queridos amigos, dos posturas. Una bien romántica y la otra bien dramática. La primera, romántica, son seres bien benévolos que nos quieren enseñar a que debemos respetar el mundo, la naturaleza, los animales, a llevar a cabo un autodescubrimiento en nuestra persona para que podamos entender con mayor claridad que somos hijos de la creación de algo que todo el mundo llama Dios y que creó todo esto. Y que no necesitan venir extraterrestres o naves, porque están aquí paralelamente con nosotros. Uh-huh. Eso, desde el punto de vista romántico, estaría formidable.
Ahora vamos a verlo desde el punto de vista dramático. ¿Y si se alimentan de nosotros, ingeniero? No, ellos no. Ellos no se alimentan de nosotros. No son ese tipo de razas. No, yo pondría incluso otra más, de que ellos viven y nos dejan vivir, como si no existiéramos, ¿Les valemos? para no meterse en los problemas con los cuales estamos lidiando cotidianamente. ¿Sabe por qué hago esta pregunta? Porque en el tema de la conspiración Sí. se habla mucho de túneles subterráneos donde se comunican países, lugares. Por eso yo preguntaba que si había niveles en la tierra hueca. Sí, creo que sí hay. Que sí hay. Y ahorita lo podemos ver. Porque Ahí sería en muy interesante que pudiéramos en la figura, reflexionarlo. ¿quieres volver a poner Que hubiera doctor? diferentes niveles, porque recuerde usted, ingeniero, que hemos tratado aquí en otros programas la posibilidad de que existan túneles que comuniquen lugares estratégicamente bien ordenados, que se comunican por túneles, donde son conducidos humanos para experimentaciones de seres extraterrestres, hibridaciones, incluso raptos y sacrificios de niños en diferentes lugares del mundo. Entonces debe existir, yo creo que como un condominio, ¿no? Como un edificio de varios pisos. No, no es así. No es así. Mire, vamos a suponer que nosotros tenemos. A ver, vamos a suponer que esto es la región de la zona hueca. Esa es la región. Está aquí un sol central. Sí. Y entonces hay alienígenas en la parte superior y en la parte inferior. Sí. Son dos maneras de vivir, ¿sí? Bien, si todo esto ya estuviera saturado de gente, tendría necesidad de nuevos espacios fuera de la superficie o ampliar la zona donde está, allá, y aquí lo vamos a ver. En esta parte de aquí del paralelo 75, en el polo norte, se ve que ahí hay un hueco. En la parte de arriba de la figura. En la parte de arriba de la figura, y en la parte de abajo se ve que en el paralelo 55 está otro hueco, pero mucho más grande. Sí, como del triple. ¿Lo quitaste? ¿No lo puedes poner, por favor? Ya están, ahora. Sí, ahora sí. Ahora está saliendo. Ok, gracias. Además que ahí no se ve porque sale con... Sí, tenemos unos segundos de diferencia. Bueno, y aquí ahorita vamos a ver en la figura que hay vida alienígena, como les decía, muy pegada a la superficie, a través de donde está la oquedad del polo, tanto en el norte como en el sur, y viven también cercano o de frente al sol central. Sí, oiga, esto implicaría que viven en la circunferencia dentro de un aro, que es un circuito de la Tierra hueca. Sí. Pero ¿qué pasaría entonces? Aquí está. ¿Qué pasaría entonces con túneles? Aquí dice vida alienígena, aquí hay alienígenas. Aquí en esta otra parte, o sea, en la parte interior que frente al sol central, está la vida alienígena. Y en la parte exterior, la que está en la parte del correspondiente a la zona del polo, y correspondiente tanto el polo norte como el polo sur, siendo el polo norte mucho más chico, casi la mitad de la del polo sur. Sí, también hay vida extraterrestre, vida alienígena, que se llama intraterrestre. Está muy interesante. Ahí está bien claro esa figura. Muy interesante. ¿Y qué hacemos entonces con los otros túneles? Bueno, son maneras de entrar del exterior al interior, y se encuentran protegidos por una serie de gente que no les permiten ese acceso. Por ejemplo, los indios, los que se llamaban... ¿Hopi? No. Camuchis, de la selva amazónica en Brasil. Esos tienen acceso a entrar y salir. Hasta que llevaron a gente, pues casi eran gente ajena, vamos, y los metieron.
Y yo siento que sucede esto. Esos indios, de alguna manera, están preparados para tener ese grado de vibración, alejados de nuestra civilización. ¿Sí? Están alejados, realmente. Y esos sirven de impedimento para que cualquier gente entre a las galerías y acceda a la ciudad intraterrena. Sí, es interesante, porque por ejemplo está los Ugamungulala en Brasil, con la entrada a Acacor también, ¿se acuerda Sí, usted? sí, sí. Los señalamientos que hacía Tatún Canara, ¿no? Los que hacía el padre Crespi en la Cueva de los Tallos, Sí. En Paititi. Siempre hay una comunidad indígena Sí. que custodia la entrada a esos túneles, ¿no? Sí, sí, y de eso se vale esta gente, ¿no? Porque la vez pasada les decíamos que hay una serie de túneles que van del exterior al interior, Sí. y que cualquier parte del mundo, de hecho, se puede alcanzar a través de esos túneles. Se me ocurre pensar esto. Se han estado construyendo bases subterráneas Sí, por entidades que hasta donde sabemos ahorita son hostiles para el ser humano. sí, Entonces me quedo pensando y digo, estas civilizaciones deben estar aquí desde el principio de la humanidad. Estas. sí, Las otras han llegado para alimentarse de nosotros, sí, sí, así es. ¿sale? Entonces, como que vamos, si nos fuéramos al mundo subterráneo, podríamos encontrar estructuras construidas por habitantes de la Tierra, intraterrena, pero también podríamos encontrar edificaciones hechas por alienígenas que son hostiles para nosotros. Y tan es así, ingeniero, que están todas las bases, la base Dulce, el Área 51. 129. En Estados Unidos. En Estados ¿no? Unidos. Pero creo que son 400 y tantas Sí, en el mundo. el resto del mundo, sí. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, a lo mejor están más superficiales y la Tierra hueca es más profunda todavía. Debe ser. Debe ser. ser eso, esa situación. Recordemos que el diámetro de la Tierra es alrededor de 12.730 kilómetros. En teoría, esa es Sí. Y atravesando el núcleo y incandescente y todo todo el ese rollo, tipo de ¿no? cosas por la estructura. Pero si ya vamos a la parte dimensional, ya cambia totalmente la situación. ¿Qué tenemos en los comentarios ahí? No seas malo. Claro que sí, Juan Ramón, a través de YouTube nos pregunta Pancho Oficial, si se está hablando de que esa tierra hueca es de la tercera dimensión sutil, entonces todas esas razas están viviendo en un mundo sutil, etéreo, no físico. Y Octavio Guerrero... A ver, espérame tantito. Dice Claro. Pancho Oficial, sí, pero como todavía es sutil, quiere decir un poquito más elevado que nosotros, pero todavía no es de cuarta dimensión. Es un tono dimensional o una octava dimensional más arriba del resto del planeta. Ujú. Ya, perdón. Bueno, Octavio Guerrero dice, le comenta al ingeniero que falta mencionar que también en cada cierto tiempo se abren ventanas como respiraderos y se puede ver la ciudad. En Perú pasa eso, ¿no, ingeniero? Sí. Sí, yo no he encontrado la información correspondiente a esas ventanas, pero presumiblemente debe haber algunos llamados portales, los Stargate famosos, ¿sí? Esos portales dimensionales a través de los cuales se puede accesar del mundo exterior, del 3D, al mundo interior 3DS. Sí. ¿Qué más, Ajax? Ya por último, saludar a los amigos de Facebook. Adriana Torres nos comenta muy interesante. Pei López nos manda saludos. Y Salvador Medina Robles, que lamenta que ya llegó un poco tarde, pero que ya está pendiente de la transmisión. Recuerden que estamos leyendo todos sus comentarios y todas sus preguntas. Cada vez somos más personas viendo esta transmisión. Transmisión simultánea a través de YouTube y Facebook en Tercera Llamada Radio. Pancho Oficial dice, esas bases son hechas por el hombre en combinación con los grises como la base dulce. Sí, amigo sí. Pancho, ya lo habíamos comentado. Ahí les va. En aquel tiempo,
se hablaba y se decía, el gobierno de Estados Unidos está probando una bomba atómica y va a hacer explosión en los desiertos, generalmente eran desiertos. O el mar. O el mar, sí, pero los que vivíamos en estoy hablando de los 70s, ¿no, ingeniero? Finales de los 70s. Toda la década de los 70s, hasta el 83, 84, y después ya vino un tratado de desarme nuclear, algo así pasó. Uh-huh. Bueno, entonces nos quedábamos pensando, pues en aquel tiempo, pues, un servidor estaba muy joven, y yo decía, bueno, es que los norteamericanos, los gringos, tienen que preocuparse de que no los ataquen los rusos y los rusos de que no los ataquen los gringos. ¿Y qué cree? Que hoy se sabe que todas esas explosiones en los desiertos era para crear las oquedades que daban inicio a las bases subterráneas que hemos venido señalando, ¿no? Sí, porque usaron bombas atómicas. Tienen que demoler todo eso. Sí, sí, sí. Suena increíble, pero el ser humano, como Luthor, genios del mal, son impredecibles. Oigan, hacen cada cosa. Sí, ¿no sería que dejaron a Eisenhower sin la posibilidad de elegir? Le han de haber dicho, a ver, mira, señor presidente gringo, o nos ayudas, o nos das permiso, o lo tomamos. Y no te damos nada. Y no te vamos a dar nada. Y vamos a someter a todo tu pueblo y a toda la humanidad a nuestra esclavitud directa, permanente. ¿Sería así? ¿No le darían opción a elegir? Sí, pero hubo un intercambio, pero no tenía opción. No, yo creo que no tenía opción. Si ellos tienen toda la tecnología y es en una situación beligerante, uh-huh, pues dices, de lo perdido lo que pueda yo encontrar. Y ojalá... ¿Y qué cosa eran? Pues la tecnología a cambio de abducciones de seres humanos. Y a lo mejor el pensamiento de Eisenhower era, ojalá algún día haya locos que se den cuenta de esto y luchen por recuperar la libertad de la humanidad. Así es. Porque para mí, en estos momentos es imposible. Sí, no podían hacerlo. No podían hacerlo, no podían oponerse. No. Y yo siento que también los alemanes, antes que Eisenhower, antes que Estados Unidos, tuvo algún acuerdo. Uh-huh. Los alemanes. Y a lo mejor pasó lo mismo. Sí. Rusia también. Sí. Rusia también. Quizá los otros no tanto, ¿no? No sé. Inglaterra, Francia, no creo que ya hayan llegado a tal grado. Pero estos sí se sabe y hay testimonio de gente que sí lo relata. Uh-huh. Que hubo acuerdos para, a cambio de tecnología, permitir la abducción de seres humanos con la finalidad de la experimentación de tipo genético. Sí. Oiga, o la hibridación, que eso está todavía más. Sí. Porque si continúan así, el ser humano va a dejar de ser ser humano. Sí, vamos a desaparecer como especie. Así es. ¿Quién sabe desde cuándo se venga dando esto? Yo no creo que sea solamente desde Eisenhower para acá, pero cada vez vamos a ir perdiendo las características con las que fuimos creados, ingeniero. Sí, recordemos que más o menos hace 455,000 años uh-huh, los Anunnakis crearon a esos esclavos mineros. Sí. Y desde ahí hemos tenido intervenciones genéticas a través del tiempo, uh-huh, por ellos. Ahora bien, por eso la importancia de autodescubrirnos, de alcanzar otros estados de vibración. Sí. ¿Verdad? Sí. Otros estados de pensamiento, de conocimiento, de conciencia, para podernos liberar de esta situación de opresión, si es que se da. Recuerden que tenemos la mente abierta, no estamos hablando del 2x2 que nos enseñaron en la escuela, necesitamos pensarlo de otra forma, ¿no? Exacto, así es. ¿Qué más, señor ingeniero? Pues hay muchas cosas, que, por ejemplo, aquí nos cabe cabe hacer otra pregunta. ¿Existe vida inteligente y humana en los polos, en este
nivel dimensional? La respuesta es sí, existe. Cada continente polar cuenta con ciudades altamente modernas y tecnificadas, montadas sobre terrenos elegidos en la superficie, para que éstas no interfieran con el paso físico y aéreo que circula continuamente. ¿Cómo es la vida en estos continentes? Es muy parecida a la que existirá en el periodo 2024. Toda esta información, quiero recordarles lo siguiente, toda esta información la tomé de un ¿cómo le llaman? Vínculo físico dimensional, así se autodenomina. Nótese, es un vínculo físico dimensional, o sea, porque entra en la tercera dimensión y viene de otras dimensiones, entonces es ese contacto físico dimensional, ¿sí? Y da todo ese tipo de información. Bien, para comenzar, sobre la superficie de ambos polos, la actividad es permanente. Los humanos que arriban del holograma Tierra mantienen amistad y vinculación afectiva con seres altamente evolucionados provenientes de las 3 constelaciones: las Pléyades, Orión y la Certa, situada a unos 20 grados al este, hoy de Deneb, según cartografía astronómica existente, sí, con humanos híbridos que en fisonomía son parecidos a la de nuestra raza. Caminan libremente moviéndose a distintos lugares dentro del territorio polar. Vuelan con sus vehículos por la zona y aquí cabe señalar lo siguiente. Los humanos del holograma Tierra 3D, que son convocados para ser alistados, preparados y seleccionados para que formen parte de sus colonias, tendrán a su alcance todos los beneficios tecnocientíficos, médicos, bienestar, custodia y protección por parte de los habitantes que cuidan el ingreso a esta dimensión. Ello implica que los humanos seleccionados serán incorporados a la flota aérea espacial, marítima y terrestre. Por lo tanto, en ambos polos se encuentran asentamientos de bases militares de las primeras potencias mundiales del holograma Tierra, con permisos concedidos que incluyen científicos contactados, aficionados al estudio de la energía, médicos, ingenieros, biólogos, geofísicos, arquitectos, etcétera. O sea, sí existe una vida muy parecida a la nuestra, ¿sí?, en esos polos. Llegamos a la pregunta clave: ¿existe la Tierra hueca? Podemos decir que existen 2 realidades dimensionales distintas, pertenecientes a la tercera dimensión, ensambladas cada una con su propia vida. Una, que es el holograma físico en que vivimos, con su masa física, mares y atmósfera. Otra realidad más sutil, también con masa física, mares y atmósfera, que se desarrolla en otra realidad dimensional, lo que hemos estado viniendo diciendo, y que constituye un área restringida para la mayoría de los humanos de la superficie de la Tierra. Este nivel dimensional más sutil de la tercera dimensión, que se desarrolla en la superficie polar indicada del planeta, se comunica y continúa por un orificio situado en los polos, con una esfera holográmica 3D sutil, ensamblada en el holograma Tierra y más pequeña que esta, como lo veíamos a través de la imagen. Para ser más claros, imaginemos una esfera compacta que es el holograma Tierra, situado en la tercera dimensión. Sobre esta esfera ensamblamos otra esfera holográmica más pequeña, de un nivel dimensional más sutil que la anterior 3D sutil. Ambas pueden coexistir sin molestarse porque participan de distintas realidades dimensionales. Claro. Lo que hemos estado diciendo. No quisiera decir que hasta la saciedad, pero casi. Sí. La esfera sutil tiene un diámetro de aproximadamente 24 kilómetros menos que el diagrama del holograma Tierra. Esto implica que a 12 kilómetros de la superficie de nuestro holograma Tierra está ensamblada la esfera holográmica 3D sutil. Está la nuestra, 12 kilómetros después está ensamblada
la tierra hueca, la tierra 3D sutil. ¿Okay? Esta esfera holográmica sutil está montada por medio de un anclaje dimensional con forma de cilindro luminescente con salida al espacio exterior por ambos polos de un diámetro de 6 kilómetros. Sí. No es nada pequeño, 6 kilómetros el hueco, la salida de los polos. Dentro de este anclaje dimensional y en el centro de la esfera se sostiene una esfera de energía a manera de un sol central, alineado y calibrado por 4 ejes magnéticos que lo mantienen imantado y en movimiento. Este sol alimenta con su energía las ciudades y bases que se desarrollan en la cara interna de la esfera holográmica 3D sutil. La cara interna de la esfera holográmica sutil presenta una topografía en la que la materia de que está hecha ha sido reducida en su densidad al estar fuera de la acción del tiempo y la gravedad. El suelo y el relieve presentan distintas variaciones según el clima y a la acción directa del agua que corre a modo de vertientes, cascadas o ríos en la superficie territorial. Bien, quiero decirles lo siguiente, en el programa anterior les había yo reseñado que había un estudio muy reciente de algunos, creo que me parece que eran 2 científicos chinos que se encontraban en Nueva Jersey, en una universidad, y ellos hicieron un estudio donde a partir del análisis de los sismos mayores de 8 de magnitud, encontraron que se me olvidó, son 66 kilómetros, 660 kilómetros, a 660 kilómetros al interior de la Tierra se encuentran una rugosidad, es decir, diferentes montañas, diferentes valles y todos de mucha mayor magnitud que las que se presentan en la Tierra, sobre todo las montañas. Y eso ya lo detectaron a través de un estudio, reitero, del análisis de las ondas sísmicas generadas por terremotos de magnitud mayores a 8. Bien. La topografía y el relieve, al estar bajo el efecto de otras leyes universales, son moldeados bajo otros parámetros de comportamiento en relación a la materia y a sus átomos, dándole una textura particular al suelo holográfico sutil. No existen plataformas continentales, sino más bien zonas llanas o de relieves altos, conectados entre ellos por numerosos pasadizos y puentes aéreos que dimensionalmente delimitan las ciudades intraterrenas con sus respectivos nombres y habitantes. Habíamos visto que ya teníamos por ahí Agartha y Shambhala. Sí. Bien. La flora y la fauna han sido traídas de sus mundos, o sea, de las Pléyades, de Orión, de la Certa, etcétera, como determinados materiales y materias primas. Cabe señalar que en este mundo no existe el día y la noche. Obviamente, si está un sol central, pues siempre va a estar presente. La energía de su sol central genera una atmósfera ajustada a las condiciones de vida que esas razas requieren física y energéticamente como su hábitat natural. El aire que existe dentro de ella está compuesto por átomos que contienen cargas moleculares sin materia, lo que las hace ser ágiles, renovando permanentemente la oxigenación del hábitat. Bien. ¿Qué función cumple este holograma sutil ensamblado en el holograma Tierra? Bien, las razas opositoras, o sea, las razas extraterrestres, habían descubierto que en su interior yacía un núcleo de energía, de luz, al que consideraron sol interno. Y por las características que tenía dedujeron que ese astro interno era el que le daba vida a la cobertura energética externa, la cual era maciza y compacta, dándole su aspecto de planeta físico. Intentaron extirpar el sol central del interior de la Tierra original, pero no pudieron extraerlo. Este hecho los llevó a tener que cubrir con una carcasa metálica lo que había quedado como planeta físico para asegurarse que el hallazgo estuviera bajo sus dominios. Desde entonces hubo un antes y un después que terminó con la construcción de una ciudad metálica
que situaron en la segunda dimensión, que en su interior aprisionaría lo que quedaba de la masa física del planeta Tierra original con su Sol interior. Perdón, Desde esta ciudad crearon una maqueta holográfica cuya composición física en sus distintos estados de la materia representase en fisonomía al viejo planeta Tierra, con la diferencia que este sería macizo y compacto, estaría ubicado en un nivel dimensional de la tercera dimensión más denso que el original planeta Tierra y por lo tanto más cercano a la segunda dimensión. Es decir, estos condenadotes lo que hicieron fue crear otro planeta Tierra, sí, una segunda Tierra. Quedó constituido así el actual holograma Tierra, que sería el hábitat de los humanos 3D y 2D. Reservaron las áreas polares en el norte a partir de los 75 grados y en el sur a partir de los 55 grados para desarrollar allí un nivel dimensional de la 3D más sutil, donde los alienígenos desarrollarían sus actividades. Las bajas temperaturas y el clima extremo desarrollados en esas áreas de la tercera dimensión los protegerían de la curiosidad humana. A su vez les permitiría controlar la entrada de los humanos 3D que ellos considerasen necesarios. Este nivel dimensional 3DS sutil, desarrollados en los casquetes polares, según vimos anteriormente, se comunica directamente con el espacio exterior a través de los polos. Ante la necesidad de contar con mayor espacio, nótese, ante la necesidad de contar con mayor espacio para sus actividades, crearon un holograma esférico a manera de planeta del mismo nivel dimensional 3DS y lo ensamblaron dentro del holograma Tierra, conectándolo con el espacio exterior por medio de dos orificios ubicados en el centro de los casquetes polares de la tercera dimensión sutil. La vida en este planeta 3 dimensión sutil se desarrolla interiormente. Para ello ubicaron un punto energético a manera de sol en el centro de la esfera, según lo comentado anteriormente. Este planeta holográfico sutil, más las áreas de los casquetes polares por pertenecer a la tercera dimensión sutil, constituyen una unidad, y es lo que se ha dado en llamar la Tierra hueca, dado que cuando es permitido el acceso a ella parece que la realidad se transformara y se entrase a otro mundo. En realidad, esta idea es correcta, se trata de otro mundo. Claro. La Tierra hueca pasó a convertirse en el segundo planeta Tierra, en el que se llevaría una vida paralela y del mismo estilo al que se habitaba en la verdadera Tierra original. Más allá de haber querido reproducir el hábitat planetario, atmosférico y ecológico del planeta original, la Tierra hueca es la llave de seguridad que garantiza la supervivencia de las razas no benevolentes que ante el peligro de quedarse sin territorio en este universo 1, se han equipado de un planeta artificial que les sirve de vehículo dimensional por el cual pueden arribar a otros cosmos, en el caso que la derrota para ellos sea irreversible. Recordemos que estas razas son altamente guerreras. La Tierra hueca se encuentra incrustada en un anclaje dimensional que la conecta directamente con el presente continuo. A su vez, este anclaje se mueve en el mismo sentido de una galaxia para hacer constante la frecuencia vibratoria del mismo, para contraerse y dilatarse cada vez que deba expulsar hacia el espacio exterior el excedente de la energía del Sol central de la Tierra hueca, que es lo que habíamos mencionado al principio, siendo el orificio en los polos las fugas de escape que se abren y se cierran simultáneamente. Y esto provoca necesariamente un cambio en la imagen del paisaje, sí, porque está saliendo aire caliente. Entonces, obviamente, se tiene que modificar el paisaje del resto de los bloques de la superficie, los lugares superficiales que están eternamente congelados. Claro. Híjole, qué interesante. ¿Qué nos tienes, Ajax? Juan Ramón, a través de YouTube, nos comenta María Torija, que ya se conecta. Saluda también al buen Pancho Oficial, que dice que tuvo una experiencia donde dos lagartos disfrazados de humanos le ofrecieron mucho poder, y por ahí ya le comentó usted que al ratito tendremos el programa de testimonios a las 22 horas a través de Facebook y YouTube.
donde daremos prácticamente micrófono abierto para que nos cuenten muchísimas anécdotas que seguramente todos nuestros seguidores tienen. Y ese programa es a petición de ellos, no es de nosotros. Fueron peticiones que hicieron al correo de tercerallamada@gmail.com. Así es, y a través de Facebook tenemos a Néstor Enrique, que le pide que lo saluden hasta Argentina, y que dice que hay demasiadas historias y leyendas alrededor del todo el mundo como para negar la teoría de la tierra hueca. Dice que en Argentina, en la provincia de Córdoba, se encuentra el cerro Uritorco, sí, zona en la cual viven los indios comechingones, y ellos tienen la leyenda de la ciudad de Erx. Así la se cual llaman es los ciudad, indios. sí. Con razón los argentinos se sienten mucho, Cristian. No es cierto, es una broma, un abrazo a tus amigos argentinos. Come chingones, yo no sabía, perdón mi ignorancia, yo no sabía, me hubieras platicado. Pero ahí es un punto donde se hace referencia a la tierra de Erx. Erx. Uh-huh. Ok, muchas gracias por el detalle y la información. ¿Qué más, Ajax? Por ahora son todos los comentarios, recordando a la gente que pueden enviarnos sus preguntas y sus comentarios a través de los chats abiertos de YouTube y de Facebook. Y que bueno, pueden enviarnos comentarios, preguntas y usar el hashtag Tierra Hueca, por acá lo estaremos leyendo. Eso es todo. Muy interesante. En el programa que sigue, ingeniero, vamos a tratar este tipo de temas con la experiencia personal de el público. Porque, ¿qué cree? Cada día son más personas las que tienen vivencias. Y entonces, a petición de la gente que escribió al correo, lo vamos a hacer. Va a estar el teléfono abierto, va a estar Skype abierto, van a estar los chats abiertos, porque es necesario divulgarlo. Claro. Esto empezó para mí hace 2 o 3 años, ya ve que le comenté, yo vivía feliz. Pero fíjese una cosa, que también esto le sirve de terapia a la gente que ha vivido esas experiencias, porque es necesario compartir esa información, buena o mala, porque si no se vuelven locos. Sí. Se les atrofia la cuestión mental, porque no es posible vivir con ese secreto. Qué curioso, ¿no? Para no correr el riesgo de que lo tachen de loco, se queda uno callado. Sí. Y no debe ser así. Y es una parte, es una terapia, digamos, sí. ¿Sí? El compartirlo con la gente, el divulgarlo, ya es un alivio para estas personas, ¿no? Sí. Bien, ¿podemos continuar? Por favor, señor ingeniero. Perfectísimo, se agradece. ¿Qué habitantes se encuentran dentro de esta tierra hueca? Es a lo que queríamos llegar. Los seres que habitan en la tierra hueca son los mismos que se encuentran en la superficie de los polos. Acuérdense que está una oquedad, y ahí viven ellos en la tierra hueca. Una parte, la otra parte la viven al interior. Bien. Entre ellos están organizados y se distribuyen sus funciones para llevar adelante sus mandatos y prever que ningún humano del holograma Tierra tenga acceso a la tierra hueca sin previo aviso, sin previo haber sido invitado y registrado por ellos. La población de mayor dominio es la raza ex-pleyadiana. Son rubios, altos, de muy buen porte, están a cargo de la comandancia y supervisión de la tierra hueca. Los acompañan humanos híbridos de 5 clases, varios genotipos de lagartos y reptiles con fisonomía humana, que son los que conforman las razas de mayor linaje. Las clases alienígenas que siguen son variadas, entre ellas se encuentran las que tienen libre tránsito sobre la superficie de la holografía planetaria y ocupan terrenos geográficos específicamente montañosos, valles, océanos y lagunas. Estos seres altos y rubios son los que eligen a los humanos del holograma Tierra para integrarlos a su sociedad. Envían a sus contactos humanos a que los representen en su nombre y los preparen para su viaje a la tierra hueca. Desde el primer encuentro, estas personas son asistidas a nivel consciente, meditativo u onírico para dar inicio en sus biologías a un recambio celular que sin lugar a dudas superará su actual condición humana de 3D. Para sus ingresos
físicos al mundo hueco. Los ex-pleiadianos llevan adelante este operativo por órdenes estrictas del líder metaliano, quien procura tener asegurada una fuerte reserva de humanos para su imperio dentro de la tierra hueca. A ver, ¿ahí cómo está, ingeniero? ¿Quiere tener reserva de humanos? Aquí así lo dice. Los ex-pleiadianos llevan adelante este operativo por órdenes estrictas del líder metaliano, quien procura tener asegurada una fuerte reserva de humanos para su imperio dentro de la tierra hueca. Yo me imagino que en cuanto empieza a declinar alguna de estas razas porque no tiene capacidad para poderse reproducir libremente, si le sucede lo que aquí en la tierra sucedió con los reyes, ¿no? Que no se permitían tener contacto sexual con ningún plebeyo. Sí. Sí, y entonces se degradó a tal grado que pudieron haber, incluso murieron algunas de estos reyes, ¿sí? Entonces yo creo que tratando de evitar esto, para poder crear híbridos, llevan humanos, pero los preparan y yo creo que hasta sacan su consentimiento. Órale. Bien. Quiere decir que la tierra hueca no es el mundo perfecto como los humanos tercera dimensión pensaban. Tratándose de esta tierra hueca, los seres humanos de tercera dimensión deben saber que en este territorio lo último que se quiere es que la civilización humana forme parte de sus mundos. Para ello nuestra población es la granja humana, como bien ha definido el señor Salvador Freixedo. Para ello la raza humana es la materia prima la cual pueden renovar periódicamente, experimentar y abusar al considerarla sus recursos naturales de supervivencia. La superficie del holograma Tierra ha sido ambientada para que cumpla la función de cámara de mantención, siendo el tiempo-espacio la tecnología artificial utilizada para construir una bóveda atmosférica dimensionalmente impermeable al contacto dimensional y vibratorio con otras dimensiones. ¿Cómo se comunica la Tierra hueca con las ciudades intraterrenas que dimensionalmente están ubicadas entre la dimensión del holograma Tierra 3D y la 3DS? Por ahí veíamos que en una de las imágenes, Agartha se encuentra prácticamente en la parte superior, pero internamente, y Chambala hacia un lado, pero también internamente. Es decir, donde está ese holograma de tercera dimensión sutil, entre ellas se encuentran esas ciudades intraterrenas, ¿sí? La Tierra hueca, dada su topografía y relieve para producir la comunicación para con la parte externa del holograma Tierra o superficie de la Tierra, debieron construir interfaces o rutas específicas a modo de túneles circulares que los aislara de la línea física del tiempo terrestre. Sí. Los túneles o pasajes mantienen una vía de comunicación directa entre el presente continuo y la tercera dimensión del holograma Tierra. En ellos existen dispositivos a manera de centros energéticos o vórtices que permiten la abertura de puertas dimensionales o portales, lo que mencionábamos hace un rato. Para hacer más fácil nuestra comprensión, existen ciudades dentro de la Tierra hueca que extienden sus fronteras hacia la superficie del holograma en zonas geográficas donde el relieve terrestre o marítimo no presenta resistencia a las interfaces o túneles circulares. Las ciudades que están unidas al mundo de los humanos hacen su contacto físico-dimensional en regiones geográficas estrictamente delimitadas, como lo son, por ejemplo, quiero repetirles esto, put attention. Las ciudades que están unidas al mundo de los humanos hacen su contacto físico-dimensional en regiones geográficas estrictamente delimitadas, como lo son, por ejemplo, las Islas Friendship, la isla de Mallorca, Arias de Brasil, Salto en Uruguay, determinados lugares de Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú, México, Estados Unidos, Europa, África, Asia. Muchos de estos sitios geográficos
son celosamente cuidados y protegidos por las élites y su milicia, quienes camuflan las entradas principales montando sobre los puntos de contacto sus bases y áreas marcadas como zonas restringidas. En el texto anterior solo se ha referido al ensamble existente entre el mundo holográfico de la tercera dimensión en que vivimos y el mundo holográfico de la tercera dimensión sutil o tierra hueca, en que habitan específicamente razas alienígenas. Es fundamental tener en la mente que en este mismo lugar existen los siguientes ensambles en distintas dimensiones, como lo son la Tierra original, la ciudad cibernética o Matrix, Órale. la tercera dimensión sutil o tierra hueca y el holograma Tierra. La curiosidad y el interés fácilmente pueden llevar al ser humano hacia el lugar correcto o a un lugar equivocado. Su única protección es vibrar con su conciencia lo más cercano a los planos sutiles de luz. Allí no existe la ambición, mucho menos la necesidad imperiosa de querer irse de este mundo, sin que otros lo sepan a tiempo y cuenten con las mismas herramientas a su alcance. Eso lo dicen por la élite. Dadas las noticias y comentarios que abundan en la red de internet sobre posibles cambios del eje magnético de la Tierra, y eso lo estamos viendo, que está pasando de Canadá hacia la zona, hacia la Siberia, a la Siberia, ya lo estamos viendo, no es algo que esté oculto. Bien. Dadas las noticias y comentarios que abundan en la red sobre los posibles cambios de eje magnético de la Tierra y posibles glaciaciones que pondrían en peligro la población del planeta, se hace el siguiente comentario. Las razas alienígenas, al no haber logrado invertir la planimetría holográfica planetaria a finales del 2012 y junto con ello la reducción poblacional, se han propuesto reducir el área habitable por los seres humanos, como les mencionaba hace un rato. Es decir, intentarían disminuir la superficie habitable, llevándola a una franja que en la cartografía continental aparece como más estrecha, acortando sus distancias físicas, encerrándola entre nuevos meridianos tanto del norte como del sur. Para ello, les es sumamente necesario llevar adelante el movimiento de los polos magnéticos de la siguiente manera. En el norte se extendería el casquete polar hasta el paralelo 55, en el norte, donde, dadas las condiciones climáticas, estaría el nuevo círculo polar ártico, ocupando territorios de Canadá, Estados Unidos, Alaska y Groenlandia. En Europa, afectaría a Rusia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia y parte de Inglaterra, que quedarían dentro del nuevo círculo polar, con temperaturas que oscilarían entre los 50 grados y 60 grados bajo cero. O sea, los hacen en condiciones inhabitables. Estas áreas serían inhabitables, obligando a los habitantes de cada país a tener que emigrar hacia una franja habitacional más templada que estaría a partir del paralelo 35 grados norte hacia el Ecuador. En el hemisferio sur ocurriría prácticamente lo mismo. La zona habitable se desarrollaría a partir del paralelo 35 grados sur hacia el Ecuador. En Argentina se obligaría a la población a emigrar hacia las provincias del norte o países vecinos próximos al Ecuador. El querer concentrar a la masa de población en una franja territorial restringida tiene sus explicaciones. Como primera, necesitan aislar a la civilización humana dentro de un marco territorial limitado y controlado, provocarles fuertes cambios en sus hábitos y costumbres ante el cambio climatológico, ecológico, económico y habitacional. Fíjate todo lo que están modificando. Les costaría adaptarse a otras culturas y costumbres. Muchos no sobrevivirían, no tan solo al cambio de clima, sino al estilo de vida y enfermedades nuevas que se gestarían ante el intercambio sanguíneo por el cambio continental. Pero este no sería el objetivo principal. Por lo que se quiere poner en marcha es la existencia de dos mundos paralelos dimensionalmente superpuestos entre sí. Para ello es fundamental contar con una de las aberturas dimensionales abierta constantemente para que el libre tránsito sea fluido, siendo el polo norte el más indicado para ello.
Se ha dejado el Polo Sur como abertura dimensional restringida, dadas las actividades y visitas que se llevan a cabo en esa región. Los ingresos o egresos son destinados para eventos protocolarios, privados o de emergencia. Sin duda alguna, el Polo Norte debe ser despejado de todo contacto humano que no ha sido invitado a integrar la era espacial. Ya se está llevando a cabo, ya tienen, pues vamos prácticamente desde siempre, ¿no? Bien. Las razas alienígenas y expleiadianas se han incrementado y ya no les es posible habitar en la Tierra hueca. Se han expandido hacia las regiones polares y las han acondicionado dimensionalmente para vivir geográfica y ambientalmente a espacio abierto. No pueden correr ningún riesgo de ser descubiertos y filmados por la raza humana 3D. Todos sus operativos y montaje virtual llamado Planeta Tierra perdería su funcionalidad. Cuando cuenta en esto una acción que va en contra de sus planes, por lo que no pueden apresurar la ejecución de sus proyectos. Al encontrarse en la línea temporal del futuro inmediato, actuando en contra de sus planes y la intencionalidad de los mismos, que van en contra de la salvedad de la vida en este mundo. En ese sentido, la acción es dinámica de ambas partes. A causa del cambio que quieren producir los gestores del holograma Tierra a nivel físico-dimensional, sin producir una destrucción cataclísmica, la atención y el control satelital ha sido reforzado para que las pruebas no estén al alcance de la población humana. Han comprometido a sus organismos oficiales a no dar datos precisos y concretos de lo que acontece a escala mundial, con la modificación y traslación del electromagnetismo terrestre. Sus informes hablan del hecho y de una supuesta glaciación para dentro de unos años, cuando este cambio esté siendo ahora a paso moderado para no crear olas de confusión, caos y conmoción social. Y aquí vale la pena mencionar que hay algunos datos concretos que están a la vista, como cuáles. Están la alteración de las estaciones del año en cada continente. Lo estamos viviendo. Hay una desorientación magnética en las rutas aéreas y marítimas. Hay presencia de nuevos chemtrails, cuyos componentes apuntan a provocar desequilibrios ecológicos, alteración en la conducta psicológica de los seres humanos y una constante presencia de nubes inusuales en la atmósfera planetaria. Lo estamos viendo y hicimos algún programa al respecto. Incertidumbre en el plano económico, político y socioambiental. Los seres humanos tienen que saber que el dinero no está faltando, está siendo retenido para producir crisis económicas a escala mundial. Lo estamos viendo y lo estamos sufriendo. Detrás de este operativo se quiere poner en vigencia el nuevo plan económico, sanitario y social, en el que se les quitará a la población humana el manejo de dinero efectivo en su poder. Cambios ecológicos que producen anomalías climatológicas. Intencionalmente se busca que las poblaciones humanas dependan de la ayuda social de sus gobiernos. Y es algo que está haciendo el actual gobierno de AMLO. Seguir preservando el retraso generacional, no se observan cambios, avances y mejorías en los ambientes sociales. Hay un gran retraso generacional. Hay una gran inestabilidad en la ciudadanía. Claramente se la intenta manipular, haciéndola pensar que se encuentra sin rumbo y sin dirección. Bien, por último, ¿en qué afecta esta verdad oculta a la población humana de la tercera dimensión? Los seres humanos del holograma Tierra, al no disponer de las herramientas y medios para comprobar si esto es real, les resulta imposible creerlo. Mientras tanto, en la Antártida se encuentran viviendo un numeroso contingente de personas con todos los beneficios y servicios de la nueva era, que supera en modernización 500 años terrestres. Se les ha inculcado al colectivo humano de tercera dimensión a tener que depender de un sistema que modula sus vidas y dirige sus pensamientos, el sistema de control del que hablábamos. Se los ha mentalizado a depender de terceros que les simplifican sus trabajos y búsquedas personales, orientándolos hacia un mismo común denominado socio-colectivo. Es decir, el común general es no pensar,
dejar en manos de otros la toma de decisiones que van a afectar en mi vida. Claro, yo nada más me dedico a trabajar, a comprar, a pagar, comer. Uh-huh. Bien. Quizás ahora muchos de ustedes, nosotros incluidos, empecemos a entender por qué existe tanto malestar con la reforma planetaria llamada Nuevo Orden Mundial. Sí. Bien. Eso es lo que les había yo preparado para este programa. Espero que haya sido de su total agrado. No, está muy interesante, ingeniero. Muchas gracias por el tiempo que se dedica. ¿Qué tenemos en los chats, Ajax? Claro que sí, Juan Ramón. Ya se nos unió el buen bebé Skype y Universe aquí en YouTube. Saludos. Saludos, bebé Skype hasta Monterrey. Saludos a Gisela Moss y a Pancho Oficial. Saludos a Cristina Merchant desde España, desde Madrid, que le manden un abrazo. Un abrazo hasta Madrid. Muchas gracias por estar con nosotros. A Pedro Torralba, que nos dice que hay terrícolas que les gustan las mentiras. Vaya, comentario. A ver, espérame, ¿cómo? Hay terrícolas, ¿cómo les gustan las mentiras? Igual y él no es terrícola. Y nos está enviando ese comentario. Y a través de Facebook, por último, Angie González. Súper interesante este tema. Felicitaciones. Gracias. Un saludo a Cristina Mercham. Ya solo para recordarles que más adelante a las 10 de la noche tendremos el programa Testimonios, conducido por Juan Ramón Rodríguez y Fabiola Loch, donde daremos micrófono abierto para que toda la audiencia nos esté comentando algunas de sus experiencias paranormales, y pues daremos lectura a las que nos interesen un poquito. Muchas gracias. Ingeniero, la vida no es lo que nos platicaron, ¿no? Aparentemente no. Tenemos que abrir la mente, tenemos que analizar otras posibilidades, darle oportunidad a los conspiranoicos, a los locos, a que nos puedan expresar sus inquietudes, sus dudas, sus meditaciones, porque todo esto nos enriquece en el conocer y en el saber de nuestra presencia en el mundo, ¿no? Oiga, ¿cómo le gustaría concluir su programa? Lo felicito, estuvo muy interesante. Muchas gracias. Es programa de todos ustedes. Miren, quiero amenazarlos dentro de 15 días. Ay, sí. Vamos a dar una continuación prácticamente de esto, porque el tema que vamos a ver será el de la Tierra plana. Sí. Sin decantarnos por ninguna de las ideas, ni la de Copérnico, ni la de Ptolomeo. Vamos a dar todos los elementos necesarios para que ustedes tomen en cuenta y puedan formarse, como siempre lo mencionamos, un criterio informado, y no desechan a las primeras. Están locos, como una Tierra plana. Bueno, pues, ¿Que en la escuela no les enseñaron que Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y todos son redondos? Sí, pero aquí vamos a ver una serie de situaciones que nos van a poner a pensar. Una de ellas, por ejemplo, ¿por qué en la curvatura de la Tierra todos los edificios son verticales, totalmente rectos? Si estuvieran en la parte donde hay una curva de la Tierra, deberían verse inclinados, ¿no? Sí, entre otras cosas. Entre otras muchas, que iremos reflexionando ese día con ustedes. Muchísimas cosas que hay ahí, muchísimas, que les van a hacer reflexionar, como nos ha hecho reflexionar, en ese caso a su servidor. Cuando ya estoy preparando ese tipo de materiales, lo empiezo a ver y digo, ájale, Galita, sí está cañón. Sí, a veces son cosas muy jaladas de los capilares, como yo les decía, pero que ya reflexionándolo puede ser posible. Sí, hay que abrir el pensamiento. Ingeniero, pues muchísimas gracias. Le agradezco mucho, como siempre, su dedicación, su aportación, sus conocimientos. Gracias. Mientras más información tengamos, más conscientes de la realidad viviremos. Ajax, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? No, Juan Ramón, ya solo despedirnos de toda la audiencia y, bueno, sugerirles que le den like a la página en Facebook, en YouTube, que se suscriban para que sigamos haciendo más programas como este, y que visiten nuestra página web www.tercerallamada.com, donde podrán saber todo sobre la Academia Internacional Tercera Llamada y toda la programación de Tercera Llamada Radio. Gracias. Un saludo a Celia Gándara. Dice que está muy interesante. Felicitaciones.
Saludos hasta Buenos Aires. Una producción de Cristian Aguilar. Señora Margarita, muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias. Gracias a usted. Nos vemos la próxima. Y yo, pues, como siempre, nada más me despido con esto. Hay que abrir el pensamiento, hay que analizar otras opciones, porque ¿qué sucedería si nos están engañando? Y nos negamos a conocer otras ideas. Dios quede con ustedes. Nos vemos la próxima.